Apocalipsis capítulo 6. Amén. Gloria a Dios. Y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Levanta tus manos, vamos a darle gracias al Señor por la palabra. Señor, te bendecimos y te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es espíritu y es vida. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Trae salud, trae salvación, trae liberación a cada uno de mis hermanos que están aquí, Padre Celestial, para ser impactados con tu gracia, con tu bendición, con tu ayuda. En el nombre de Jesucristo, manifiesta tu autoridad. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. A su nombre. A su nombre. Aleluya, gloria al Señor. Pueden sentarse, amados hermanos. Gloria a Dios. Quiero en este día hablarle un poquito sobre los 4 jinetes del Apocalipsis capítulo 6, porque hay otros jinetes más adelante, pero de estos 4 jinetes del libro de Apocalipsis capítulo 6. Y lo interesante en la dinámica que queremos presentar sobre la experiencia que tuvo Juan, y como hemos venido enseñando, la primera experiencia que tuvo Juan en el capítulo 1 fue aquí en la tierra, y Juan recibió instrucciones y se le apareció Jesús allí en el lugar donde él estaba, y le dijo que tenía el propósito, que su tribulación, que su destierro, que sus preocupaciones eran parte del propósito de Dios, porque Dios lo había escogido para darle una revelación. Y aparte de eso, Dios le dijo que la iba a escribir y a quienes se la iba a enviar. Pero sin embargo, cuando él tiene toda esta experiencia y él habla con Jesús, Jesús se le revela, lo fortalece, lo ayuda. Después ve la historia de la iglesia en la tierra. Y luego de la experiencia desde el capítulo 2 y 3, donde él ve la experiencia de la iglesia y la condición de la iglesia, entonces el capítulo 4 comienza con la tercera etapa del libro de Apocalipsis, y es llamado hacia el cielo. Y cuando él es llamado hacia el cielo, él ve todo el panorama. Desde la tierra él ve que hay una puerta abierta y oye una voz como de trompeta, que ya él la conocía, y le dice: sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y él dice cómo llegó al cielo, qué vio en el cielo. Él dice que vio los 25 tronos. Había uno en el centro y había 24 tronos. Vio quiénes estaban sentados. El Padre estaba en el trono principal, 24 ancianos en los tronos, símbolo de la representación de la iglesia en toda su historia. Pero después vio a un
un libro que tenía el que estaba sentado en el trono, que estaba escrito por dentro y por fuera con 7 sellos, y también entró en una preocupación porque él dice que cuando vio esa escena, dice que oyó una voz bien fuerte que pregonaba: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y él dice: y lloraba yo mucho porque no se encontraba nadie ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra que pudiera abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Pero cuando él estaba preocupado, oyó una voz que le dijo: no temas, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz y el linaje de David, ha vencido para tomar el libro, abrirlo y desatar los sellos. Y entonces Juan ve la experiencia que se presenta la figura de un cordero como inmolado, hablando de la figura de Cristo, quien tenía la autoridad de la redención para toda la humanidad, y que también quien tenía la autoridad para desatar y decretar los juicios que iban a caer sobre la tierra. Eso es capítulo 4 y capítulo 5. Pero entonces cuando entramos al capítulo 6, ahí vemos que el cordero comienza a desatar los sellos, y entonces comienza a ejecutarse el decreto de Dios sobre la tierra. El capítulo 6 de Apocalipsis es un capítulo que prácticamente tiene un enfoque a lo que nosotros conocemos como la gran tribulación. Y le voy a explicar en breves palabras lo que significa la gran tribulación. O sea, las personas que estudian las dispensaciones han dividido los tiempos prácticamente en 7 tiempos. Y han hablado de la dispensación de la inocencia, dispensación de la conciencia, dispensación del gobierno humano, dispensación de la promesa, dispensación de la ley, dispensación de la gracia y la dispensación milenial. Hablan de todos esos tiempos, y también dentro del marco profético se habla de todos los imperios de escala mundial. Fueron tipificados por la visión de Daniel capítulo 7 y capítulo 9, y también por visiones que tuvo el profeta Ezequiel. Y Daniel ve que los 4 vientos de la tierra comenzaron a alborotarse, y de allí comienza a salir una bestia que tenía un aspecto terrible, refiriéndose al anticristo. ¿Cómo comienza la gran tribulación? Pues precisamente el capítulo 6 de Apocalipsis marca ese inicio del tiempo de la gran tribulación. ¿Cuándo comienza? Comienza cuando suena la trompeta y la iglesia es arrebatada. Cuando Dios entra en la escena en el periodo que conocemos como la dispensación de la gracia o la dispensación del Espíritu Santo, el reloj profético se detiene y el trato de Dios con Israel se aguanta, y Dios comienza a tratar con la iglesia, que está compuesta de judíos y gentiles de toda parte. Entonces, cuando ese tiempo, en el trato de Dios con la iglesia, en el periodo de la gracia, cuando suena la trompeta y la iglesia es arrebatada, entonces va a comenzar nuevamente el reloj profético a caminar, y se va a cumplir, se va a terminar, va a llegar la plenitud del tiempo de los gentiles, y Dios comienza a tratar con Israel. ¿Cuál es el propósito del trato de Dios con Israel? Llevar a Israel a que tenga un entendimiento y que pueda reconocer a Jesús como el Mesías, pero ellos van a tener que pasar por un proceso. Entonces, para ese proceso está preparado el anticristo. El anticristo, en muchos pasajes bíblicos, por ejemplo, hay varias expresiones que se refieren al anticristo en el Nuevo Testamento. Uno de ellos fue el apóstol Juan, pero Juan estaba hablando en palabra plural de varios anticristos, porque esa palabra tiene un gran significado. Primero, anticristo viene de una palabra griega que significa lo contrario o lo que antecede, y ese era el anticristo. Y a Cristo, el ungido. Entonces el anticristo se refiere a personas que se rebelan dentro de la iglesia, pero también hay un personaje que va a llamar la atención, que Daniel lo llama el cuerno pequeño. En el capítulo número 7 del libro de Daniel, cuando Daniel está viendo aquella gran visión,
Daniel ve que sale un cuerno pequeño y ese se está refiriendo, después de los 7 cuernos, ese cuerno pequeño se está refiriendo al anticristo. Este anticristo va a ser que es conocido también cuando Pablo le escribe a los tesalonicenses como el hombre de pecado, el hijo de perdición. Él es el que va a asumir el poder cuando la iglesia sea levantada, y él va a asumir el poder por engaño. La Biblia habla de 2 anticristos, uno religioso y otro político. El religioso va aparentemente, según algunas interpretaciones teológicas, sale de Roma y va a tener que ver con todo lo que tenga que ver con cuestión religiosa, y ese va a ser tanto religioso como político. Y hay otro que va a salir de Israel, del territorio de Israel. Esas bestias se encuentran, y la vamos a estar considerando más adelante en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, que habla de 2 bestias, una que sale de la tierra, y el término tierra se refiere a Israel, y otra que sale del mar, se refiere a las naciones. Pero aquí en el capítulo 6 vemos que cuando la entrada del anticristo, ¿cómo entra el anticristo? El anticristo entra por engaño. Y va a sorprender al mundo, y va a sorprender a todas las grandes religiones. Los hindúes, los musulmanes, los cristianos, todo lo va a sorprender. ¿Cómo lo va a sorprender? Aquí gráficamente lo está ilustrando. Dice aquí, vi cuando el sello, dice, y vi al cordero que abrió uno de los sellos, y oí uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Juan, está pendiente a lo que te voy a revelar. A veces Dios quiere llamar nuestra atención para que nosotros estemos atentos a la revelación de la palabra. Y dice que oí uno de los 4 seres vivientes que le dijo: ven y mira. Y miré, y aquí había un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Hay muchas versiones interpretativas en cuanto a este jinete, porque algunos quieren decir que ese jinete se refiere a Cristo, pero yo particularmente, como estudiante de la Biblia, no creo que ese sea Cristo, y le voy a explicar por qué. Yo creo que este jinete, hay 2 jinetes en caballo blanco en el libro de Apocalipsis. Uno está en el capítulo 6 y otro en el capítulo 19. El del capítulo 6 tiene unos seguidores que se lo voy a describir, y el del capítulo 19 tiene otros seguidores. El del capítulo 6 tiene una característica, pero el del capítulo 19 tiene otra característica. Yo creo que el del capítulo 6 se refiere al anticristo, y el del 19 se refiere a Cristo. Le voy a explicar. Cuando dice que vio un caballo blanco, regularmente en el contexto cultural, histórico que estaba Juan, cuando un emperador, un conquistador, tenía dominio sobre algún territorio, regularmente desfilaba en un caballo blanco. Pero la característica de este jinete que dice aquí, que dice que el que estaba montado tenía un arco. El arco, si usted analiza las menciones en el Antiguo Testamento, era un arma de guerra, pero que tenía una connotación bastante fuerte, y Jesucristo no aparece armado con ningún tipo de armamento, porque Él no lo necesita. Pero cuando Él venía con este arco, dice que lo que significaba era la victoria. ¿Por qué venía en un caballo blanco? Porque Él venía a hacer un engaño. Eso lo registra claramente el profeta Daniel. Porque Daniel, cuando está interpretando, dice que Él va a entrar por engaño. ¿Cuál va a ser el engaño? Que cuando el anticristo tome posesión, las personas van a estar, el mundo está en una convulsión. Las personas están esperando a un líder, sea de Dios o del diablo, que traiga la paz y que pueda controlar la política a nivel mundial. Por eso han acudido al Papa, por eso han acudido a tantas naciones, pero no encuentran solución.
pero según los registros proféticos, va a aparecer a un hombre que va a sorprender a la gente. Todo el mundo se va a ir detrás de él, y a eso se refiere cuando viene en un caballo blanco y con un arco. Dice aquí claramente que se le dio una corona. Y el término griego que interpreta esta corona no tiene el mismo significado cuando habla de la corona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque aquí está utilizando una palabra que significa una corona regular, que era lo que otorgaban a una persona, pero sin embargo cuando traduce la palabra, esta decía Estéfano, y cuando traduce la de Cristo habla de diadema, que es otro tipo de corona que recibe nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El anticristo, ¿cómo va a comenzar a gobernar? Él va a hacer un pacto religioso y político con los judíos. Y él le va a decir, mira, yo voy a construirle el templo, yo voy a prepararle todo eso. Y entonces por eso es que Pablo, cuando está hablando haciendo alusión a eso, dice que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ello destrucción repentina, como dolor a la mujer de parto, y no escaparán. El anticristo va a hacer una familiarización con los líderes políticos, y entonces él se va a presentar como la persona que tiene la solución para la situación del mundo, para la situación climática, para la situación política, para los conflictos bélicos, para todas esas cosas. La gente van a creer en él y van a hacer un pacto. Él va a hacer un pacto religioso con los judíos por 7 años. Por eso Daniel dice que a la mitad de la semana el pacto es roto, porque el anticristo se va a presentar como una figura religiosa y política, pero a la mitad de la semana se va a quitar, cuando hayan 3 años y medio, se va a quitar su verdadera careta religiosa y va a enseñar sus garras, pero ya será tarde. Entonces, él va a venir sorpresivamente y va a engañar. Daniel, cuando está hablando de esa profecía, dice que se le dio autoridad para hacer guerra contra los santos y vencer. Está hablando de la persecución que él va a hacer. No solo la iglesia, porque ya la iglesia va a estar en la presencia del Señor, sino está hablando con el pueblo judío que va a hacer pacto con él, y él los va a engañar. Entonces, cuando el anticristo comience a gobernar esos 3 años y medio, ahí él hace ese tratado de paz. A la mitad de la semana se acaba la paz, y entonces viene lo que se conoce como la gran tribulación. ¿Qué es la gran tribulación? La gran tribulación va a ser un momento crítico y desesperante. Sabemos que la humanidad está enfrentando crisis política, crisis religiosa, crisis de hambre y de tantas cosas, pero el Señor ha descrito cómo será el tiempo de la gran tribulación. Por eso es que nosotros exhortamos a la iglesia a estar alerta, a consagrarse a Dios y a estar pendiente al arrebatamiento de la iglesia, porque Dios nos ha dado una oportunidad preciosa y la iglesia tiene que estar esperando al Señor. Si perdemos la oportunidad del arrebatamiento, va a venir momento crítico para esta tierra. ¿Qué es la gran tribulación? Va a ser un tiempo duro, un tiempo difícil. Y le voy a citar varios pasajes bíblicos donde el Señor trata de alertar. Por ejemplo, si miramos Jeremías capítulo 30, en el versículo número 7, Jeremías prácticamente está enfocando y hablando de un tiempo de desesperación, y le habla de la apretura de Jacob, o el tiempo de angustia para Israel. Pero si vemos el capítulo 7 del libro de Daniel, allí está hablando del dominio del anticristo y habla de tiempos y la mitad de un tiempo. El tiempo, 1 año, tiempos, 2 años, y la mitad de un tiempo, 6 meses. Entonces, si usted mira Apocalipsis capítulo 12, el versículo número 6, y capítulo 13, verso 5, te habla de 42 meses o te habla de 1260 días. En el calendario profético, los meses en el calendario de Israel y calendario profético tienen 30 días cada uno, y si usted multiplica 1260 días, entonces le va a equivaler a 3 años y medio o 42 meses. Entonces, ¿dónde está el enfoque? Ahí está diciendo
ese tiempo de angustia. Pero si nos vamos al libro de Lucas, en el capítulo número 21, del versículo en adelante, el Señor habló de ese tiempo también de la gran tribulación. Mateo capítulo 24, verso 21 y al verso 25, también Jesús dijo que vendría entonces un tiempo de gran tribulación. En el capítulo número 24, el versículo 25 también dice: y si aquellos días no fueran acortados, ningún alma sería salva. Oiga bien, ninguna de esos seres humanos sería salvo, pero dice, pero por causa de los escogidos. Está hablando del pueblo judío, entonces aquellos días serán acortados. Y no quiere decir que van a hacer menos tiempo, sino que el tiempo se irá más rápido, porque ya está categóricamente señalado que son 1260 días, 42 meses. Entonces, ese es el tiempo de la gran tribulación. Si usted lee lo que dijo Jesús cuando los discípulos le preguntaron: dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrán. Entonces estaba enseñando eso, y lo que dice Lucas 21 está hablando de esa angustia. Comienza a describirlo aquí. ¿Cómo lo describe? El anticristo viene y hace un pacto de engaño, pero después que el anticristo se quita la careta, vamos a ver qué dice el segundo jinete, para que usted entienda. Cuando abrió el segundo sello, vi al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y otro caballo, dice Bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar la tierra a la paz y que se matasen unos a otros. Oiga, va a ser algo horrible. Por eso es que Pablo dijo: cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Cuando el anticristo rompe el pacto, saca su verdadera garra, entonces le dice a los judíos: ustedes van a tener que adorarme. Eso lo vamos a estudiar más adelante cuando estemos tratando el capítulo 12, que habla de esa persecución y también habla del tiempo en que Israel se va al desierto y es librado por Dios. Y también lo vamos a ver en el capítulo número 13, cómo él hace guerra con los judíos y comienza el mundo a pasar por un tiempo. Pero mire aquí lo que dice: un caballo rojo, y el rojo está identificado con la sangre. Entonces, una vez el anticristo comienza a rebelarse, entonces comienza a perseguir la iglesia y comienza esa persecución y esa gran tribulación. Los estudiosos de la Biblia piensan que Rusia, que es señalada en el libro del profeta Ezequiel como Gog y Magog, va a invadir a Israel. En estos momentos ellos tienen a Siria, que es fronterizo con ellos, y ustedes saben lo que están pasando. Entonces ellos van a tratar de invadir a Israel. Y hay otras invasiones también que están señaladas, que lo vamos a estudiar más adelante, que es la invasión china, y otros que van a ir a invadir a Israel. Cuando comience todo esto, cuando comiencen esta guerra, ahí es que viene ese caballo rojo. Dice que le fue dado poder para quitar de la tierra la paz. El mundo está convulsionando como una olla hirviendo, como una olla de presión. La gente está mirando. Hay problemas migratorios, hay problemas de hambre, hay problemas políticos, hay guerra. Y cada uno de los países está en tensión. Ya la tecnología está tan y tan avanzada que con bombas químicas y con tantas cosas pueden acabarse una nación en un solo día. El hombre está asustado, la gente no sabe qué va a hacer. Está negociando los Estados Unidos con Corea y están negociando los países. Cada uno quiere tener el poder para dominar sobre el poder militar. Los rusos se atribuyen el poder. Los coreanos dicen: aunque somos pequeños, tenemos una bomba que puede atravesar los océanos y llegar a los Estados Unidos. Entonces los judíos dicen: nosotros también sabemos pelear. Los rusos tienen el poder, dicen ellos. Los chinos es el ejército más grande del mundo. Entonces la gente está diciendo: ¿en qué vamos a parar? Hay amenazas, hay derramamiento de sangre. La gente está diciendo: hay que controlar las armas. Nadie quiere deponer sus armas. Entonces tenemos que entender que el libro de Apocalipsis ha hablado lo que va a suceder, y la iglesia tiene que abrir los ojos. El mundo va a estallar, pero antes de eso el Señor
con voz de mando, con trompeta de Dios descenderá del cielo. La iglesia se va, la iglesia será arrebatada. La iglesia tiene que mantener los ojos puestos en Jesús. No hay otra alternativa. Le pueden quitar la licencia y hacer examen psicológico a los que tienen las armas. Eso no va a cambiar la situación. Por eso es que la Biblia dice: el que sea santo, santifíquese más. Y el que sea inmundo, santifíquese también. Todavía tiene oportunidad de arrepentimiento. La iglesia tiene que despertar. Cuando el anticristo hace su entrada, viene la guerra. Oiga, y le dio potestad de que se quitare de la tierra la paz y que se mataren unos con otros. Mire, hermano, hay pelea en los matrimonios, hay pelea en los hogares, hay peleas en los circos, hay peleas en las iglesias, hay peleas por allá, y donde quiera hay guerra y hay peleas y hay problemas. Pero nosotros tenemos que tener nuestra mente y nuestro corazón. Podemos reclamar, podemos hacer cosas, pero tenemos que tener una conciencia cristiana y entender que si somos lavados con la sangre de Cristo, nuestra reacción y nuestros pensamientos tienen que ser diferentes. Este caballo rojo se le dio la potestad, lo que viene a traer guerra. Viene impulsado por Satanás, viene siguiendo al anticristo. El anticristo se mete sutilmente, pero detrás viene la guerra. Ya Pablo lo dijo, ya lo dicen diferentes escritores del Nuevo Testamento. Dice: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Viene el anticristo en un caballo blanco, engaña. Detrás se desata la guerra. Pero ¿qué pasa cuando se desata una guerra? Que entonces comienzan a escasear los alimentos. La tierra está enfrentando momentos difíciles. El mundo está lleno de hambre por donde quiera, más de lo que usted se imagina. Quizá usted no tenga conciencia de lo que está pasando, pero diariamente mueren miles de personas de hambre. Pero en el tiempo de la gran tribulación, cuando una guerra acabe con 1/4 parte, lo dice más adelante, lo vamos a estudiar, de los habitantes de la tierra, está hablando que van a morir más de 250 millones. Oiga bien, 250,000 millones de personas con ese tipo de juicio. Entonces, ahí la población del mundo, de una manera gradual, en 3 años y medio, va a comenzar a ser atacada. Entonces, este caballo negro que viene ahora a atacar, y no se está refiriendo a un cantante famoso por allá, ni se está refiriendo a un artista, sino se está refiriendo a el ataque del desarrollo del anticristo. Después de la guerra viene el hambre. Viene con una balanza y dice que va a atacar. Y mire que está diciendo que el sustento de una familia va a ser lo que se gane el hombre para una comida, lo que se gane el hombre en un día de trabajo regular. Por eso es que va a ser afectada principalmente la comunidad pobre. Todo el mundo va a ser afectado. Pero en ese primer juicio de los sellos, recuerde que en Apocalipsis vamos a ver los sellos, vamos a ver las trompetas, que lo vamos a describir más adelante, y vamos a ver las copas. Y cada uno va a ir atacando a una cantidad de población de la tierra. Entonces, aquí vienen, y por eso es que habla de la cebada y del trigo, que eran los alimentos básicos. Entonces, dice: no toque el vino y el aceite. Estaba prácticamente hablando del lenguaje humano, donde los ricos van a tener una provisión oculta por un tiempo, porque son los que pueden manejar los alimentos más esenciales y caros. A eso se refiere el profeta cuando está hablando de esto. Pero vamos a ver qué dice el próximo jinete.
Dice, cuando abrió el cuarto sello, oí al cuarto ser viviente que decía, ven y mira, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. Yo quiero que usted entienda algo claro. Este caballo amarillo dice que es seguido por dos personajes, pero mire qué cosa tiene aquí. A los otros se le distingue por el color, pero a este tiene nombre. Tiene nombre. Este jinete tiene nombre. ¿Y cuál era? Tenía por nombre Muerte. Pero mire que habían dos seguidores que iban detrás de él. Tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada poder para dañar a la cuarta parte de los habitantes de la tierra. Aquí el profeta está enfocando dos puntos principales. Muerte, que está hablando del cargo físico, que es la separación de lo material de lo espiritual. Pero cuando dice muerte, está hablando que obviamente se separa una cosa de la otra, pero cuando dice que el Hades le seguía, está hablando entonces de la parte espiritual. Está hablando de la muerte física y de la muerte espiritual. Y está hablando de que se le da poder para dañar a la cuarta parte de los habitantes de la tierra. Es interesante que nosotros veamos a qué nos estamos enfrentando. El que se quiera perder, se va a perder por eso mismo, porque quiera, porque las instrucciones están ahí. La Biblia dice que la novia tiene que estar vestida, tiene que estar preparada, el espejo para alumbrarse, para que esté sin mancha y sin arruga, es la palabra de Dios. Si usted se desconecta de la palabra, le aseguro que se va a perder. Si se desconecta de su adoración al Dios Todopoderoso, le aseguro que se va a perder. Si usted se desconecta de la consagración, usted tiene un solo destino. Solamente hay una alternativa, solamente hay un camino. Los juicios se acercan. Yo no le estoy hablando para asustarlo, estoy hablándole para advertirle. Voz de alerta, Cristo viene, el fin se acerca. La iglesia necesita estar alerta. Es agradable cuando a nosotros nos predican algo bonito, una palabra de que viene cosas buenas, pero también nosotros tenemos que decirle, peligro, peligro, se aproximan los juicios de Dios. La iglesia tiene que estar alerta, tiene que estar como las vírgenes prudentes, esperando al novio. Alaba lo que él vive. Y aquí le estoy hablando no a las jovencitas, le estoy hablando a toda la iglesia. Hay que estar esperando al novio, pero es estar esperando al Rey de Reyes y al Señor de Señores, al Cristo. La iglesia tiene que estar alerta, la iglesia no puede dormir. Por eso Pablo dijo, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Tenemos que estar atentas, tenemos que estar alerta. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. La iglesia tiene que estar mirando al cielo, porque de allá viene nuestro socorro. De allá viene nuestra salvación. La iglesia tiene que entender que los tiempos se están cumpliendo. Hay que estar preparado como si viniera este día. Hay que estar preparado como si hoy es tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. La iglesia no puede perder su mirada de Cristo. Por eso el escritor a los Hebreos dijo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aprenda a vivir. No se desconecte. Como le dijo Jesús a los fariseos, puede hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. La iglesia tiene que estar pendiente a la venida del Señor. Recuerde que
nuestras grandes bendiciones no están aquí en la tierra. Recuerde que nuestro bienestar es el bienestar eterno. Porque quizá usted está tan afanado por vivir bien aquí en la tierra que se descuida de la verdadera salvación. Y el escritor dijo que hay que cuidarla con temor y temblor. La venida del Señor se acerca. Las cosas que le esperan a este mundo, usted va a seguir oyendo tiroteo y usted ni siquiera se imagina. Porque si usted se pone a mirar las estadísticas, cada día están más fuertes que lo que se imagina. Pero no solamente eso, asaltos, muertes, robo, violaciones, pero el mundo está convulsionando. Y el Señor dijo, cuando vieran todas estas cosas, erguíos y levantad vuestra cabeza. ¿Sabe por qué? Porque vuestra redención se acerca. Pero eso no te haga sentir atribulado. Gózate. Llénate de gozo. Cuando en tu país tú ibas al aeropuerto a esperar un visitante que llegaba de otro país, cuando te decían el vuelo, el 747, el vuelo 3320 que viene desde Chicago, está aterrizando en estos momentos, tú te ponías contento y decías ya está aterrizando, ya se está acercando. Cuando tú vas en el avión y se está acercando, tú dices wow, pero la iglesia tiene que estar contenta porque la venida se acerca. El fin se acerca. Cristo viene. Tenemos que estar alerta. Levanta tu mirada al cielo, al Dios Todopoderoso, y dile: voy a abrazar a mi Salvador. Se acerca el momento. No se turbe vuestros corazones, ni tengan miedo. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar. Tenemos que estar alerta. No te sorprenda, no te preocupes. Va a venir el jinete del caballo blanco. Va a venir el caballo negro. Va a venir el caballo rojo. Va a venir el caballo amarillo. Pero antes de eso, el Señor mismo, Él no va a mandar un taxi, no te va a mandar un carrito de eso, no. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de trompeta, con voz de trueno, Él descenderá. Cristo viene. Póngase de pie, iglesia. Hay una iglesia victoriosa que está esperando al Señor. Habrán guerras, rumores de guerra. No se turbe vuestros corazones. No se asuste nadie. No se llene de ansiedad y de pánico. Gócese, porque se abren los cielos. Te abrazará con tu amado, con el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. A Él sea la gloria. Dígale qué gozo. Viva como vivía Pablo, que decía: para mí el vivir en Cristo es ganancia. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. La iglesia sabe su destino. La iglesia sabe su lugar. Cuando el Apocalipsis habla de los juicios, por eso dice que a la esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente. La iglesia está preparada. Mira el traje que tienes. Mira lo que tiene. Ha sido lavado con la sangre de Cristo. Hay un detergente aplicado a nuestras vidas. Dile: te amo, Jehová, como decía el salmista. Fortaleza mía, roca mía y castillo mío, mi libertador y Dios mío. Te damos gracias. Levante su mano al cielo, dígale: Señor, gracias por la salvación. Tengo esperanza en tu venida.
tengo esperanza en tu venida. Sé que tu venida se acerca. Ayúdame a estar preparado. Ayúdame a enfocarme en ti. Sé que tengo que trabajar. Sé que tengo que ahorrar. Sé que tengo que sacrificarme. Pero ayúdame a no desconectarme de la salvación. Dígale: Señor, saca de mí el enojo. Saca de mí cualquier raíz de amargura. Sana toda herida. Dile: yo quiero estar preparado. Que si este día suena la trompeta, yo quiero desfilar por las puertas de perla. Yo quiero salvarme. No permita que mi vida se vaya de este mundo sin salvación. Ayúdame contra la muerte. Ayúdame contra el pecado. Yo me humillo delante de ti. Me arrepiento. Perdona mis pecados. Lávame con tu sangre. Y ayúdame, Jesús. Gracias te damos.